nuestra tortuguita se merece un aplauso por haber llegado al agua, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola de nuevo a los que vinisteis ayer. Hola por primera vez a los que venís hoy. Hoy continuamos con nuestro foro de restauración de espacios marinos y litorales en la provincia de Málaga ante el cambio climático. Ayer hablamos del mundo y del Mediterráneo. Hoy vamos a centrarnos en la costa de Andalucía y finalmente en la provincia de Málaga. Pero antes de empezar estas mesas redondas, tenemos la suerte, yo es que soy fan, de que Fernando Valladares nos acompañe y nos vaya a dar una charla que no sé si nos va a tirar de las orejas, a dejarnos llorando, a darnos una alegría o un mix. Entonces, Fernando, cuando quieras. Buenas tardes. Gracias, Almudena, por la presentación y gracias a todos y todas por estar hoy aquí y sacar un ratito. Es lo que le da sentido a estas cosas y venía dándole vueltas a qué os podía contar. Y he hecho una mezcla de, como anticipaba Almudena, de buenas y malas noticias. Si lo puedes maximizar. Eso es, perfecto. Como veréis, hablaré de desafíos, algunas pinceladas de que las cosas no están tan bien como nos gustaría, y luego iré abriendo hacia oportunidades que hay que verlas con buenos ojos porque llevan su trabajo detrás, ¿no? Poca gente tiene muy claro que nos acercamos al final de una civilización. Nos guste o no, más o menos repentino, más o menos pronto, pero esto de alguna manera va a cambiar abruptamente, significativamente. En nuestra inteligencia está que lo pilotemos, pero cuando uno se pregunta quién está al mando, encuentra que no hay nadie al mando. Es como si estuviéramos en un buque en alta mar con olas de 8 metros, es de noche cerrada, uno está aterrado diciendo, Dios mío, ¿qué pasa? Voy a ir a hablar con el capitán. Sube a la sala de mandos y no hay nadie. Realmente estamos pilotando entre todos este barco que se está enfrentando a olas peligrosas, ¿no? Hay muchos responsables, pero no hay nadie al mando. Otra de las cuestiones que me gustaba empezar reflexionando es que hemos convertido un planeta que su característica principal era la vida en un sistema masivo de producción global. Esto es algo que a algunas personas les parece motivo de orgullo, pero indudablemente esto, tal cual lo reflexionan Nystrom, Rockström y otros tantos del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, tiene consecuencias. Y las consecuencias se pueden medir en muchas maneras, de muchas maneras, y la ciencia encuentra un lenguaje concreto, de hecho más de 20 años de aproximarse a esta idea de los límites planetarios. Los límites planetarios es una manera, más o menos cuantitativa y científica, de establecer cómo de lejos estamos de esas condiciones, o si estamos todavía en la zona de seguridad, o si hemos traspasado esa zona de seguridad, de esas condiciones químicas, físicas y biológicas que hacen falta para nosotros. Cuando uno cae en la tentación de decir, vamos a salvar el planeta, ¿no? El planeta no tiene ninguna necesidad de que le salven. En realidad nos tenemos que salvar a nosotros mismos porque somos una especie sumamente exigente, muy vulnerable, que paradójicamente está cambiando las condiciones físicas, químicas y biológicas para comprometer su propia existencia. La de millones de organismos no está para nada comprometido por mucho que rebasemos esos límites, ¿no? Por supuesto, entre esos límites está el cambio climático, ¿no? ¿Ya puedo? No, algo pasa. Bueno, yo más o menos me las sé, pero molan las imágenes. Eso es. Tardamos medio siglo, más o menos, en reventar los tres primeros. Entre ellos estaba el cambio climático, pero sobre todo la pérdida de biodiversidad. 8 años después, o 6 años después, reventamos uno más, 8 años después, 2 más, y hoy se considera que 6 de los 9 límites planetarios, que se representan gráficamente de esa manera, una zona verde, donde de quedarnos ahí estaríamos en condiciones físicas, químicas y biológicas seguras para nosotros, y a medida que nos alejamos de ese contorno, de esos valores, detrás de esto hay datos numéricos para cada una de las variables, pues entramos en terreno, digamos, con riesgo para nosotros. A mí me gusta más esta representación. Es una representación que parece un donut o una rosquilla, que tiene los límites exteriores, pero también tiene los límites interiores. Esos límites interiores tienen que ver con condiciones de bienestar, de derechos humanos, de valores, de lo que nos parece
que es necesario para que los seres humanos seamos realmente humanos, ¿no? Y la humanidad debería transitar entre esos dos límites, los físicos, químicos y biológicos externos, pero también por encima de los valores mínimos de bienestar, prosperidad, derechos, dignidad, etc. En el 2022 saltaron muchas alarmas. La ciudad de San Sebastián a 43, casi 44 grados, no es nada normal. Lo que ocurrió en el 2022, como por ejemplo las vías del ferrocarril británico curvándose porque no tienen juntas de dilatación como sí los tienen en sitios más cálidos, mostraba que estaba pasando algo que no había pasado nunca, ¿no? El 2022 fue un año muy extraño, pero realmente el 2023 lo superó. Olas de calor que duraban 9 días han pasado el año pasado a durar 46, no es un poco más. De 9 a 46 es un salto bastante abrupto. El 2023 lleva todas las trazas de ser el año más cálido desde que hemos registrado. Y a veces tienen que saltar algunos eventos y afectar sobre todo al norte global, algunos sitios emblemáticos como Nueva York, para que digamos, algo pasa. Neoyorquinos y neoyorquinas en junio de este año se tuvieron que quedar en casa, independientemente del dinero que tuvieran, independientemente de su posición de privilegio, porque simplemente no se podía respirar en la calle. Esto era debido a los incendios en Canadá, unos incendios también colosales que nunca se habían dado con esa extensión, pero paradójica y tristemente, unos meses después, los mismos neoyorquinos y neoyorquinas tenían que volverse a quedar en casa, una vez más, independientemente que tengas un Cadillac esperándote en la puerta, porque, como recordaréis quizá, en septiembre se establecieron unos récords de precipitaciones que colapsaron los trenes, que hicieron muy peligroso salir afuera y el alcalde pedía, por favor, que nadie salga durante estos días porque la cantidad de agua que hay en las infraestructuras hace muy peligroso que la gente esté por ahí. Bien. Hemos empezado a normalizar situaciones climáticas anómalas que se dan de forma simultánea. Esto también es una imagen en junio, donde Siberia tenía el día más caluroso de su historia, Japón había sobrepasado 100 récords de precipitaciones en apenas un mes, teníamos los mares con las temperaturas más cálidas también jamás registrados. Todo esto ocurría a la vez y nos da esa idea de que no es una cosa local, no es que en Antequera haga especial calor. Está haciendo algo inusual en el clima, ¿no? El Mediterráneo no es un área propensa para tener huracanes por la orografía de las costas y por estar a una latitud donde eso no se suele dar. Pero a base de calentar los mares, a base de poner energía, que es la base de estos huracanes, pues ya tenemos huracanes made in Mediterranean. No huracanes que se originan en el Caribe y se derivan y acaban entrando en el Mediterráneo como ha ocurrido alguna vez. No, ahora ya son huracanes hechos aquí, ¿no? Y no es nada normal que la gota fría, un fenómeno litoral, se adentre en la península ibérica y afecte a 2/3 de la península. Esto no es nada normal. No es nada normal que haya una gota fría con esas precipitaciones como las que hubo en Madrid, con todas las bromas, porque se equivocaron en 10 kilómetros, por suerte, pero las cantidades de agua estuvieron muy bien predichas y al momento de la precipitación estuvo muy bien predicho. Son fenómenos muy complejos y a pesar de todo, la Agencia Española de Meteorología acertó y mucho, solo que por fortuna fueron a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Madrid. Aún así hubo algún muerto y desde luego muchos daños en infraestructuras que no estaban preparadas para eso. Aquí tenéis una representación de varios meses, el promedio, la línea discontinua en el centro, para 30 años, la variabilidad normal en esos 30 años, que serían esos intervalos marcados, y ya se ve el 2022 en naranja como una anomalía tremenda y el 2023 todavía una anomalía mayor. Tenemos, por supuesto, asociados otros récords, como en este caso la pequeña extensión de la banquisa de hielos antártica, la extensión dinámica que se retrae y se vuelve a generar cada año con las fluctuaciones de las estaciones en la Antártida. Como veis, la línea azul no recuperó, ni mucho menos durante el invierno del hemisferio sur, y esto ha tenido muchas consecuencias. Ha habido todos unos rifirrafes que quizá no habéis seguido, pero en el mes de junio hubo toda una controversia porque algunos artículos mostraban mayor extensión de la placa de hielos antárticas, pero hay que entender que hay 3 formas de hielo en la Antártida. Está la plataforma, que es muy finita y muy extensa, están los glaciares, que son muy espesos, es donde está realmente el hielo, y luego, por supuesto, los trocitos en forma de iceberg, algunos trocitos más grandes que el municipio de Málaga, ¿no? Estas son las 3 cosas del hielo. Si tú solo miras y prestas atención a lo más fácil de medir, que es la plataforma, porque es superficie y se puede ver desde el aire y medir con mucha precisión, te da la falsa impresión de que el hielo en la Antártida está aumentando. No.
Precisamente porque está disminuyendo el hielo, aumenta la extensión de donde es más fino. De los glaciares se va, digamos, escurriendo o migrando hacia esas plataformas. Así que hubo que interpretar todo aquello, explicarlo a los medios de comunicación, por supuesto a todos los negacionistas, darles un tranquilizante y decirles que esto no es como ellos lo estaban interpretando. Hay muchas consecuencias de lo que está pasando en la Antártida. La Antártida es uno de los 9 gigantes dormidos. Ahora mencionaré algo más que es eso de los gigantes, pero básicamente se aplica lo mismo que en los cuentos a los niños. En los cuentos a los niños ya sabemos que los gigantes lo interesante es que estén dormidos. Cuando se despiertan los gigantes tenemos líos. Pues eso es la forma metafórica de hablar 9 grandes procesos que se están activando por el calentamiento. 3 de ellos tienen que ver con grandes masas de hielo, el Ártico, el Antártico y Groenlandia. Por primera vez, desde que lo estamos midiendo, hemos registrado un colapso casi absoluto de las colonias de pingüino emperador. El pingüino emperador es el más grande, sus pollos tardan mucho en desarrollarse y necesitan que la banquisa, esa zona dinámica de hielo, esté el suficiente tiempo para que los pollos alcancen un tamaño mínimo. Pues en el 2022 esa banquisa duró demasiado poco y colapsaron la mayor parte de las colonias de este emblemático pingüino. Son algunas de las muchas consecuencias que tiene esto, ¿no? Dejo para tarea para casa que recordéis lo que van contando en los telediarios sobre todas las consecuencias de esto, ¿no? Pero la ciencia se ha quedado un poco corta en todo esto. El 2022 y el 2023 han superado mucho las expectativas o lo que la ciencia consideraba más probable, ¿no? Se ha ido un poco por el extremo. ¿Por qué ha sido esto? Básicamente 3 razones. La primera, por la prudencia intrínseca de la ciencia. Hasta que algo no está muy bien entendido, hasta que no hay una gran certeza, la ciencia no lo da por hecho. Y sobre todo cuando tiene consecuencias sociales o tiene posibles implicaciones de alarma o de grandes decisiones estratégicas en los países, la ciencia es muy prudente. Esa es una de las 3 razones. La segunda razón es que es muy complicado lo que está pasando con el clima. Y aquí es donde está una pincelada de estos 9 gigantes dormidos. Hay 9 de los 15 grandes sistemas que afectan al clima a escala global que se están activando. Uno de ellos, ya lo he mencionado, bueno, en realidad son 3, ¿no? los 3 grandes almacenes de hielo, pero tenemos los suelos permanentemente congelados, que deberían estar permanentemente congelados en toda Eurosiberia y el norte de Canadá, que se van descongelando y liberan gases de efecto invernadero. Eso genera más calentamiento, más fusión, más liberación de gases, más calentamiento, más fusión, y son esos círculos terribles. Lo que le ocurre también a los bosques, a los 2 grandes bosques, el bosque amazónico, los bosques boreales, son bosques que están funcionando peor por el calentamiento y es ahora cuando más los necesitamos. Al funcionar peor, secuestra menos carbono, se dan condiciones que todavía hacen peor a esos bosques, pero que en general pues, nos ayudan menos a mitigar el cambio climático. Los arrecifes de coral y varias partes del sistema marino, como por ejemplo la corriente de transporte de calor, nutrientes, salinidad, la corriente termoalina, que sobre todo en el Atlántico juega un papel clave para la estabilización del clima de la Tierra. Esta circulación termoalina dio en su día lugar a una película que quizás recordéis, esa película del día después, que en Nueva York tuvo lugar una pequeña glaciación muy geográfica. Parecía muy fantasioso todo, pero en realidad se apoyaban modelos, ¿no? Modelos que decían que si esa cinta no transporta el calor del Ecuador hacia latitudes más altas, paradójicamente, y aunque toda la Tierra se va calentando, algunas regiones quedan desconectadas de las zonas calientes y esas entran en glaciaciones regionales. Así que la película estaba basada en modelos, pero 20 años después la ciencia ya tiene datos, ya se puede medir y esa cinta de transporte va cada vez más lenta. Esta cinta de distribución de calor está generando, hay un término que quizá veáis en la prensa, AMOC, que son las siglas en inglés de la circulación meridional de retorno del Atlántico. Es una de las partes importantes de esta cinta y esto está yendo cada vez más despacio. Así que tenemos bastantes problemas. Se está debilitando muy rápido y en el caso de que se bloquee, que no parece muy raro, o sea, es bastante probable que se vaya bloqueando, vamos a tener consecuencias en cascada, algunas de las cuales ni siquiera la ciencia entiende o es capaz de anticipar bien. Pero, por ejemplo, cosas globales que necesitamos. Necesitamos que ese polvo tan molesto que aquí en Málaga os llena de tierra, de barro, de calima, del desierto, los coches, es imprescindible que eso ocurra y que atraviese una vez cada mes o cada 2 meses el Atlántico y fertilice el bosque amazónico.
teleconexiones y procesos relativamente complicados que tienen efectos en cascada, más allá de donde ocurren. Gotas frías y huracanes, por supuesto, se alimentan, como decía antes, del calor almacenado en los océanos. Durante muchas décadas la ciencia estaba un poco que no le cuadraban las cuentas. ¿Dónde se va la energía que se secuestra por los gases de efecto invernadero? No éramos capaces de medirlo porque en unidades de temperatura eran décimas de grado en volúmenes extensos del océano. Ahora hemos mejorado la capacidad de medirlo y también ha aumentado la cantidad de energía almacenada. Y son muchos millones de bombas como la de Hiroshima, el equivalente de energía almacenada por los océanos. Ha tardado mucho tiempo, han sido 50 años de gradualmente los océanos calentarse, apenas perceptiblemente, pero si lo multiplicamos por el volumen de los océanos, es mucha la energía que está ahí almacenada, ¿no? Todos hemos oído hablar del nivel del mar, todos decimos, yo recuerdo las primeras charlas hace 30 años que la gente se sonreía, ¿cómo va a subir el nivel del mar? Qué tontería. Luego diciendo, bueno, pero es solo una cuestión de unos milímetros. Vale. Bueno, ahora ya sabemos que son algunos centímetros, que en fin, que para fin de siglo de seguir por la pista por la que vamos tendríamos casi 1 metro más alto el nivel del mar. Hablaremos más del nivel del mar, pero ahora lo que quería ilustraros, fijaros que esa relación de ahí es exponencial, no es lineal. Y lo que relaciona es la subida del nivel del mar con el desbordamiento marino. El desbordamiento marino es el número de horas al año que el mar está fuera de su sitio. Y eso es función no solo del nivel del mar, sino cambios en la velocidad del viento, en la dirección de las corrientes, en las células de altas y bajas presiones. Otras cosas que también están siendo afectadas por el cambio climático y, por tanto, a poco que suba el nivel del mar, amplificado por esos otros factores, al final el mar está fuera de su sitio. El 80% de los grandes puertos españoles no están diseñados para los mares de hoy. No tenemos que ir al futuro, hoy. Lo que pasa es que se hicieron fuertes y aguantan, pero no están diseñados ni para la orientación de las corrientes, ni para la altura de la ola, ni para el nivel del mar. Pero no os preocupéis, porque tenemos las leyes. Las leyes están hechas para protegernos. Muy bien. La Unión Europea se tomó un ratito estudiando la ley de costas y concluyó que no era suficiente para proteger a casi nadie. Pero la cosa no es solo eso, que le pasa a casi todas las leyes. Las leyes llegan tarde y son pequeñas. Son reactivas, o sea, no son preventivas, y son, digamos, medidas para resolver o abordar un problema. Por lo tanto, tardan un tiempo y con todo el guirigay que hay ahora con el tribunal y demás, donde a lo mejor no nos metamos, todo va muy despacio. Así que para cuando sale la ley, como la ley de cambio climático, que tardó 10 años en salir, pues ya es un poco tarde y además nacen pequeñas porque se diseñan con otra mentalidad para cuando salen se quedan obsoletas. Por ejemplo, la ley de cambio climático, 23% de reducción de emisiones respecto al año 90, cuando en ese momento que se aprobó la ley de cambio climático ya se estaba gastando del orden de un 40-45% de reducciones. O sea, las leyes llegan tarde y se quedan pequeñas. Pero es que además España tiene un récord sostenido, hace podium todos los años en los países que más vulneran la legislación ambiental. Tiene costosísimas sanciones de Europa, que pagamos todos. O sea, estas leyes ambientales las infringen algunos, pero las pagamos todos. Yo así también hago negocios. Yo soy malísimo haciendo negocios, pero si hay alguien que me cubre los riesgos, pues es muy fácil tener beneficio. Eso ocurre con las leyes. Y la ley de costa nos desprotege porque es insuficiente, pero nos desprotege sobre todo porque es que no la cumplimos. No hay más que darse un paseo, me he venido desde el AVE en bicicleta y hay que ver que pues no se cumple. Yo lo siento mucho. ¿Qué queréis que os diga? Pues es muy bonito, el paseo, lo he disfrutado mucho, pero no cumple la función de protección frente a un mar que puede ocurrir, que va a ocurrir, que está subiendo y también subiendo de intensidad. Hay cosas extremas, como el tren del Maresme, no sé si lo habéis tenido ocasión, entre Barcelona y digamos, toda la costa de Gerona. Es un tren bucólico interesante, muy lento, no tengáis prisa, va siempre con retraso, va muy lento, pero es divertido, la gente sube, baja, es muy playero, tan playero que está encima del mar, que ya se diseñó de una manera muy arriesgada, pensando, no, aquí no pasa nada. Pero ahora, en muchos sitios, aunque se lleven rocas inmensas para intentar protegerlo, como veis en esta foto, cuando hay algo de temporal, los trenes tienen que cerrar su servicio. Ese tren nunca debió hacerse ahí. Como no deben hacerse las urbanizaciones y los paseos marítimos encima de las dunas móviles. Las dunas móviles es lo que mejor nos puede proteger frente a un mar embravecido y sobre todo a un mar cambiante. Pero parece que no lo hemos entendido muy bien. Los mares y los océanos son los mayores sumideros de carbono del planeta, algo que ahora mismo necesitamos urgentemente, porque estamos quemando combustibles fósiles que lo que hacen es poner mucho carbono en la atmósfera.
Bien, los mares es una forma, es una manera de almacenarlo y de sacarlo de allí, ¿no? Y son muy potentes. Los ecosistemas marinos sanos capturan y atrapan mucho carbono y se constituyen en una solución basada en la naturaleza para mitigar o hacerle frente a la crisis climática. Bien, estos ecosistemas marinos no están en muy buen estado. Esta Agencia Europea de Medio Ambiente decía que del orden del 80% de los mares europeos tienen problemas importantes de grado de conservación y de funcionamiento. Los mares, globalmente, hay varios estudios que muestran que ya están saturados en su capacidad de absorber CO2, porque el CO2 se disuelve mejor en frío. Por eso las bebidas carbónicas, cuando están frías, mantienen las burbujas, pero si las calentamos, se elevan las burbujas. El CO2 requiere, cuanto más frío, más solubilidad. Al calentarse los mares no son tan buenos almacenando CO2. Eso, sumado al hecho de que llevan ya muchos años, ¿no? Ahí vienen algunos datos, ¿no? De la cantidad, el 40% de la revolución industrial, el 40% del CO2 que hemos emitido lo han absorbido los mares, han hecho una función clave. Si no lo hubieran hecho, tendríamos ahora unas temperaturas, digamos, muy superiores. Pero ya están llegando un poco a su techo en su capacidad, ¿no? Algunos más que otros. Los más cálidos, peor. La tercera razón, recordad que os he dicho dos razones por las que la ciencia se quedó corta, ¿no? Por la prudencia, por la gran complejidad de las células del clima, y la tercera es que el cambio climático no es solo clima. Si alguien viene a daros una charla de cambio climático, de Velázquez, ¿no? Bien, pues eso pasa con el clima si solo se habla del clima. El cambio climático es mucho más. En esta revista científica muy prestigiosa, Proceedings of the National Academy of Sciences, salió un análisis que explicaba por qué los escenarios son tan catastróficos y por qué adelantan a las predicciones o las estimas de la ciencia habitual. Ese gráfico de ahí no es un gráfico de colorines y dibujitos solamente. Detrás de cada burbuja hay muchos datos, cada rayita, cada flecha son correlaciones estadísticas. Hay mucha ciencia detrás, pero básicamente ese gráfico ¿qué nos dice? Que hay un calentamiento global, que ese calentamiento global tiene efectos en la subida del nivel del mar, la subida del nivel del mar afecta a la biodiversidad, a los servicios ecosistémicos, al aprovisionamiento de recursos que necesitamos, también afecta a enfermedades peligrosas para el ser humano que las mueven vectores, muy bien, todo esto y otras cosas como los eventos extremos generan migraciones, desplazamientos de la población, todo esto lleva a más mortalidad. El clima. El cambio climático es democracia, más democracia, menos democracia, es igualdad, es derechos humanos. Parece mentira, pero hay conexiones, hay impactos. De tal forma que aquí empieza la parte de la oportunidad. Si abordamos los orígenes del cambio climático en lugar de poner parches y adaptarnos a esa parte que hace mucho calor y demás, que no está mal, que hay que hacerlo, pero si vamos buscando el origen, muchos de los orígenes tienen que ver con la civilización, con el modelo de sociedad que hemos construido, ¿no? Os voy a poner 5 buenas noticias y alguna de ellas la elaboraré un poco más, ¿no? 5 buenas noticias para intentar sonreír dentro de, como Almudena adelantaba, un escenario un poco tremendo. Una de ellas, el medio marino tiene una capacidad extraordinaria de recuperación. Yo le llamo el músculo de la naturaleza. No solo los ecosistemas marinos, sino también los terrestres tienen una tremenda y notable capacidad de recuperación, ¿no? Por ejemplo, la bahía de Hudson, en Nueva York, una de las zonas más contaminadas del planeta. Una zona que hace 40 años se quedó prácticamente sin diversidad marina, donde los oceanógrafos pues, no tenían mucho trabajo, porque no había mucho que estudiar ya. Bueno, pues cuando algunos de esos investigadores volvieron a la bahía de Hudson después de hacer unos seguimientos en determinados sitios, se quedaron sorprendidos de la diversidad que había de crustáceos y peces en esa bahía tan contaminada. ¿Qué había pasado? Pues el músculo de la naturaleza en acción. Solamente algunas medidas muy puntuales, muy económicas, muy simples, que era dar espacio a la fase sésil, a los pólipos, a las fases sedentarias o sésiles de muchos organismos, servía de punto de arranque para que la naturaleza volviera a regenerar cadenas tróficas, volviera a generar la diversidad y la productividad de estos ecosistemas. Ya os digo, sorprendió a los propios investigadores, se publicó hace unos años en la revista Restoration Ecology, el proyecto sigue para monitorizar esos procesos, pero es un ejemplo muy claro de ese músculo potente que tiene la naturaleza a poco que bajemos
la intensidad de nuestra intervención. Como sabéis, en el Pacífico, durante muchas décadas, al acabar la Segunda Guerra Mundial, se hicieron experimentos nucleares. Más de 2000 bombas se tiraron en ese entorno. Son auténticos experimentos de muerte. Eran ensayos de los países para ver cómo podían matar a otros en caso de que hiciera falta, ¿no? Cómo tirar la bomba, cómo de impotente era, en fin, ensayando para mejorar eventual conflicto nuclear. Estados Unidos, por ejemplo, generó el arma nuclear más grande de su historia en el atolón Bikini, dentro de las Islas Marshall. Las Islas Marshall son una zona muy torturada del planeta, ¿no? Donde realmente la vida humana no es factible. Los niveles de radioactividad siguen siendo altísimos. Las personas que residían allí quedaron expuestas a una radiación tremenda, ¿no? La lluvia ácida que se generaron en esos experimentos alcanzaban 11.000 kilómetros. No estamos hablando de algo que se quedaba allí en las Bikini o en las Marshall. Pero bueno, todo esto que os estoy contando, en realidad, y más que uno puede ver, por ejemplo, el domo de Runit, que es que ya el nombre y la pinta es como para una película de ciencia ficción. Esto periódicamente sale a la prensa porque se filtra, permea, gotea parte de la tremenda radiactividad que hay en el interior de ese domo, ¿no? Ese domo se construyó para intentar confinar esa radiactividad que se había generado con todos esos experimentos. Esto es una cosa bastante surrealista y peligrosa. Pero en este escenario, la vida ha vuelto. 40, 50, 60 años de estos bombardeos, los arrecifes de coral tienen una diversidad equivalente, muy similar a la de otros arrecifes de coral. Incluso especies de vida larga, como un tiburón, como las tortugas, viven en altísimos niveles de radiación. Para que os hagáis una idea, a 2000 kilómetros del epicentro, el ser humano no puede vivir por los niveles de radiación. Y sin embargo hay tiburones y tortugas. Se ha convertido en un experimento de vida, lo que empezó siendo un experimento de muerte. Entender cómo es posible que animales de vida larga puedan estar acumulando toda esa radiactividad y no morir, ni sufrir mutaciones, es tan fascinante como esperanzador. Estamos aprendiendo a restaurar arrecifes de coral. Hay auténticos jardineros del mar, personas que son capaces de restaurar estos ecosistemas complejos y muy vulnerables y muy sensibles, pero ya hemos visto muchos proyectos en nuestro entorno de regenerar, restaurar estas praderas de Posidonia, de Zostera, de fanerógamas marinas. Estamos aprendiendo a ser jardineros del mar, de aliarnos con la naturaleza cuando se han cruzado niveles de degradación muy intensa. La segunda noticia es que las Naciones Unidas, a base de marear los datos climáticos una y otra vez, han llegado a la conclusión, de momento, que está a nuestro alcance no superar el 1,5 grados de calentamiento. Solo hay un obstáculo. Así que es una buena noticia, porque se puede quedar en la zona de seguridad y además hemos identificado el obstáculo. Lo malo del obstáculo es que es político. Vaya, podría ser tecnológico o científico, no, pues es político. Es decir, voluntad, coordinación, alianzas, pero se puede. Tercera noticia, la Agencia Internacional de la Energía acaba de crear una coalición de 30 países para hacer básicamente 3 cosas muy importantes. Entre esos países está España. 3 cosas. Una nos va a sorprender, multiplicar las renovables. Ya sabéis que es un tema que también tiene sus aristas, pero bueno, bien, mejor producir gigavatios renovables que no de combustibles fósiles. Bueno, no nos sorprende mucho, tampoco nos fascina mucho. La segunda medida es reducir consumo de energía y aumentar la eficiencia. Está bien, pero todo el peso, una vez más, sobre los consumidores y consumidoras, como si fuéramos supermanes y superwomans, ¿no? Que lo tenemos que hacer todo hasta salvar a la humanidad de su propio calentamiento. Bueno, no está mal, pero la que me gusta realmente es la última. Las petroleras, para mí, deberían dejar de hacer petróleo, pero todavía no estamos ahí. Lo que sí se está pidiendo es que ellas se hagan cargo de un 6% de las emisiones que se generan accidentalmente y no intencionadamente al manipular el petróleo y liberar metano. Así que sean ellas las que lo solucionen y que sean ellas las que lo pagan. Esa es la propuesta. Acaba de salir una estadística que dice que en los últimos 20 años la cantidad de dinero que han ganado las petroleras es obscena. Tiene tantos ceros que yo soy incapaz de contároslo. Pero me he quedado con la copla. La copla es: si en estos 20 años las petroleras hubieran pagado todos los daños causados por el cambio climático en todos los países del mundo, aún así hubieran ganado 20 billones de dólares. Es decir, tienen margen financiero para hacerse cargo de bastantes cosas. La cuarta buena noticia es que desde hace ya más de un año
hay un nuevo derecho humano universal. El derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Los derechos humanos normalmente nosotros o los ignoramos o los pisoteamos constantemente y no hay que ir a zonas de conflictos bélicos en nuestro mismo territorio. Se vulneran muchos derechos humanos y convertimos en ese sentido la sociedad en algo un poco menos humana, ¿no? Podemos hacer lo mismo con este nuevo derecho, pero son herramientas muy potentes que cuestan muchos años de instrumentalizar. Y fijaros, Brasil, en pleno gobierno con Bolsonaro, un presidente negacionista del cambio climático, vimos todos, y el propio Brasil, cómo agarrándose al derecho internacional, la Corte Suprema pudo poner fondos brasileños para mitigar el cambio climático en Brasil, a pesar de que el presidente no quería. Agarrándose a derecho internacional. Es una herramienta. Está ahí para que lo usemos, si no, no tienen sentido los derechos humanos. Bien, quinta y última noticia positiva. A pesar de todos los rifirrafes y los sustos que llevamos desde el mes de mayo, por fin se aprueba la ley. Es verdad que todavía le queda un último paso. Esperamos que en este paso nos atranquen las cosas. Sorpresas nos da la vida, pero en mayo, en junio, en julio, quizá lo ibais siguiendo, cómo la ley parecía que se iba a aprobar. Una ley que despertó consenso en todo el espectro político, cuando se generó hace algunos años, cuando se planteó Europa una vez más liderando estrategias a medio y largo plazo para conservar el medio ambiente. Fantástico. Todos entusiasmados. ¿Qué ha ocurrido? Que en el último año la gran volatilidad política, los avances de los populismos, de la extrema derecha, generan una inestabilidad y unas preocupaciones que hacen, espera, que esta ley tiene implicaciones con el clima, claro. Tiene implicaciones con el sistema alimentario, claro. Tiene muchas implicaciones. Ay, mejor no, que no vaya a ser que la economía sufra un poquito. Esos temores, amplificados por sectores de presión, como el sector de la agroindustria, y amparados por un partido como el PPE, ¿no?, el de Europa, pues lograron ir boicoteando esta ley. La ley al final ha quedado bastante mutilada, pero ha sobrevivido sin algún brazo y sin algunos dedos, pero ha llegado hasta octubre y está a punto, esperemos ya, de ser finalmente aprobada. Esta ley es clave porque no solo aborda los ecosistemas terrestres, no solo aborda la biodiversidad, sino también aborda el cambio climático y las distintas formas de contaminación. Naturaleza es aliarnos con la naturaleza, algo de lo que os estaba contando antes, en lugar de imponerle a la naturaleza nuestros proyectos y extraer todo hasta que no quede más, ni agua, ni nitrógeno, ni nada, es al revés, es permitir que la naturaleza funcione y nosotros, digamos, al rebufo, aprovechando ese impulso y esa fuerza de la naturaleza. En algunos ecosistemas degradados, pues entonces intervenir para volver a cruzar la línea roja en el sentido positivo. Se cruzó un nivel de degradación que la naturaleza por sí misma no sería capaz de recuperar o tardaría muchos siglos, pues apoyarla, acompañarla para que vuelva otra vez a recuperar esas condiciones, ¿no? La Ley de Restauración de Europa tiene como objetivo reparar el 80% de los hábitats europeos que están en mal estado, ¿no? Restaurar al menos el 30% de los hábitats terrestres y marinos a escala y no se complican. Y con lo cual el fraude de ley, sobre todo en manos de un buen abogado y de muchos intereses económicos, en fin, medra en muchos casos de la legislación ambiental. Aquí se propone que la ley, por ejemplo, relacionada con la política pesquera común, no interfiera con esta nueva ley, que se armonicen para que la restauración se haga teniendo en cuenta e implicando activamente a la ley pesquera común. La segunda es que unas medidas de restauración tienen que cubrir al menos el 20% de los mares europeos para el 2030.
La idea es que lleguen a un 30%, pero al menos un 20%, ¿no? Y se identifican y cartografían todos los tipos de hábitats marinos más sensibles y que requieren atención urgente. En tercer lugar, favorecer la restauración pasiva, que sea la propia naturaleza la que encuentra el nuevo rumbo, salvo en aquellos casos en los que eso, como habíamos dicho, es imposible y por tanto hay que hacer una restauración más activa. En cuarto lugar, la inclusión coherente de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que ser arte y parte, tiene que estar informada, tiene que participar en las decisiones, tiene que ayudar en las soluciones, pero en el mejor de los sentidos, no que caiga sobre la sociedad civil todas las culpas y las responsabilidades, sino también que se instrumente maneras de que participen democrática y deliberativamente en la toma de decisiones. Y finalmente, la asignación de financiación, porque claro, todo esto en el papel, si no hay un potente impulso financiero, no se acaba desarrollando. Y voy a acabar con un ejemplo, los manglares, un ecosistema que conoceréis muchos, muy diverso, muy interesante, donde la vida ha explorado formas alternativas, tanto en animales como en plantas, en esa interfase entre lo líquido y lo sólido, lo terrestre y lo marino. Bien, pues el 25% de ellos ya no están. Hemos perdido la cuarta parte de los manglares, porque sí, quizás recordéis la película de Forrest Gump, ¿no? Donde su compañero Bubba hacía estos negocios con las gambas, ¿no? Son un ecosistema muy productivo y, por tanto, los manglares pueden ser un estorbo para criar gambas industrialmente. Quien dice gambas dice tantas otras cosas que se pueden hacer en estas aguas. Y por eso han desaparecido muchos. Hay parques que los buscan proteger, pero fijaros, esta es la playa de Palu, en Indonesia, en el 2018, después de un tsunami. Así quedó la playa. Para 2030, es decir, la vuelta de la esquina, la mitad de la población mundial, 4.000 millones de personas, vivirán en zonas propensas a tsunami. Ayer había un programa en la televisión sobre el riesgo de tsunami en Cádiz. Es un tema poco probable, pero no imposible. Hubo, como sabéis, un tsunami en Cádiz hace varios siglos y se está estudiando por algunos con total risotada de la plana mayor de la política. Pero esas cosas ocurren. Bien, tsunamis. Los tsunamis se encuentran con una barrera de manglares y el daño que hacen es mínimo. Detienen potentemente y de una forma muy eficiente la fuerza de la ola y es una barrera completamente natural y sobre todo muy efectiva para detener los tsunamis, ¿no? Así que cuando vemos noticias como que Pakistán en 3 décadas ha triplicado la superficie de manglares a base de restaurarlos y una política proactiva de facilitar estos manglares, es una buena noticia y va en la dirección correcta, aliarse con la naturaleza, ¿no? Y me gustaría que nos quedáramos en la cabeza una pregunta dando vueltas cuando estamos en un espacio protegido, en un espacio natural, en un espacio relativamente bien conservado, ¿quién protege a quién? Tenemos esa visión paternalista de voy a proteger los manglares. Bueno, y ellos te van a proteger a ti. La especie elegida va un poco de su vida. Vivimos tiempos para la acción, no hace falta que os lo insista mucho, ¿no? La curva de emisiones debería ir por el verde o el azul y seguimos aumentando las emisiones. Es verdad que con una pendiente más moderada no crecen las emisiones tan rápido como crecían, pero siguen creciendo y la idea es que vayan disminuyendo. Todavía hay mucho margen. Pero no es solo una cuestión de gases de efecto invernadero y de medio ambiente. Hay muchos aspectos de la vida, de la civilización, que se interconectan, si recordáis esa gráfica, y en las cuales podemos, y quizás debamos, ser activistas. Un activista es una persona que quiere hacer algo para cambiar algo que le parece que está funcionando mal. Y hay muchos campos. Campo sanitario, económico, no solo ambiental, social, educativo, jurídico. Cada uno que elija el campo donde se sienta más útil o donde su actividad pueda tener más impacto y también que elija en una escala de 0 a 10 qué nivel de compromiso. Pero yo diría que el 0 no es una opción. Y además está demostrado que psicológicamente formar parte de las soluciones da un punto no solo de empoderamiento y de adquisición de nuevos derechos, sino también un punto emocional muy importante. Y es una manera de dejar la ecoansiedad y las preocupaciones y el bloqueo que surge ante la primera parte de una conferencia como esta o ante la constatación de la situación en la que estamos, pues tomar acción para resolver es una forma psicológicamente muy bien demostrada que nos da plenitud, que nos da sensación de estar haciendo lo que toca hacer, con independencia del grado de cumplimiento de las metas que nos propongamos, pero el estar en la senda correcta nos hace sentirnos mejor. De todo esto lo analizo en un libro que le he puesto de título La recivilización. Es más allá que el modelo socioeconómico, por supuesto que está el modelo socioeconómico. Y me permito proponer tolerancia cero con una broma que se basa en un aforismo, que dice, antes veremos el fin del mundo que el fin del capitalismo.
Bueno, yo creo que no es muy gracioso, como algunas bromas que se hacían hace 30 años y que ahora consideramos machistas e imperdonables y no nos hacen ninguna gracia. Por supuesto que hay que cambiar el capitalismo y hay que cambiar muchas más cosas. Por eso simplificado todo a un balance meramente económico. Muchas gracias. Os diré que me he leído el libro y no es porque esté aquí Fernando, es que hay que leérselo. Pero no sé si para ponernos de buen humor, de humor regular, de mal humor. Sí. Aunque te tengo que dar una collejilla porque te has pasado un pelín. Eso sí, venía con tanto entusiasmo. Pero ya que le tenemos aquí, si alguien tiene mucho interés en hacer una pregunta, le dejamos, ¿no? Sí, siempre nos quedará el tercer tiempo. Pero si alguien... ¿No se atreven? Claro, después lo que has dicho de que vamos mal de tiempo, a ver quién va a hacer que... Y he tocado tantos palos que es como difícil decir, a ver, ¿por dónde lo agarro? ¿Quieres preguntarle? Muchas gracias, la verdad que me ha encantado. Yo soy un total ignorante en todas estas cosas de cambio climático y todo, y por eso hago esta pregunta también. Claro, todo esto son cuestiones que podemos hacer algo. Eso es muy importante. ¿Somos conscientes también de lo que no podemos hacer? Es decir, yo no sé si el cambio climático... El otro día hablaba con una colega bióloga también, que de aquí de Málaga, y hablábamos de que no sé si hay publicaciones por ahí que dicen que también la temperatura del magma de la Tierra está cambiando o hay una modificación o algo debido también a, bueno, por la propia circulación de la Tierra. ¿Realmente eso es así? ¿No es así? Lo pregunto porque es que no tengo ni idea y me llamó la atención que lo comentábamos. Es decir... Hay fenómenos que están cambiando también en el interior de la Tierra, pero esa dinámica no solo es compleja, sino que desde luego nos trasciende mucho. Yo creo que no habría demasiados motivos para preocuparse por eso, del mismo modo que tampoco hay motivos para preocuparse mucho por el famoso asteroide que choque la Tierra. Hay toda una estructura internacional para medir esos objetos que se acercan rápidamente a la Tierra. La mayoría son pequeños y son quemados al entrar en la atmósfera, pero el riesgo está ahí de que venga uno suficientemente grande y se está constantemente mirando que puede entrar en la atmósfera. También se hace algo parecido con el subsuelo y hay cambios magnéticos, cambios en las temperaturas que pueden tener efectos en las comunicaciones, que pueden tener efectos, por supuesto, en la energía geotérmica y otras consecuencias. Pero yo diría que tenemos un problema más delante de las narices, que son estos a nivel de superficie, de corteza, donde nos movemos habitualmente. Y cuando decías que si tenemos idea de lo que no podemos hacer, creo que precisamente hemos puesto demasiado énfasis en lo que no podemos hacer. Y creo que tenemos que trabajar más en hacer más probable lo improbable. Lo imposible no tiene arreglo, pero es que casi nada es imposible. De hecho, se dice en el mundo de la montaña que el Everest se alcanzó, se culminó, porque no se sabía que era imposible. A mí me parece que es una paradoja bonita. Hay muchas cosas que cuando empiezas dices, esto es imposible. Un maratón para una persona de 92 años, que al acabarlo le preguntan, ¿cómo con 92 años usted ha corrido una carrera de 42 kilómetros? Y dice, no, ustedes se han equivocado, yo no he corrido una carrera de 42 kilómetros, yo he corrido 42 carreras de 1 kilómetro. Y el hombre burlando llegó al final. Quiere decir que a veces lo que podemos trabajar es en aumentar las probabilidades de las cosas poco probables, porque todo depende un poco de un juego de equilibrios. Os he puesto ahí toda esa cascada de interacciones. Fíjate, resolviendo la desigualdad, resolvemos muchos problemas energéticos, porque la desigualdad tiene un coste energético tremendo. ¿Y quién iba a decirlo? Anda, pues seamos más igualitarios. Claro, hay gente que esto no le gusta. Si eres multimillonario, querrías mantener esa ventaja, ¿no? Pero es difícil, son desafíos tremendos, pero no significa que no se puedan abordar. Y permito una segunda pregunta de breve respuesta, ¿vale? Vale. Prometo ser más conciso. Bueno, yo creo que has mencionado un tema muy importante que es la concienciación. ¿Cómo
cómo llegamos a la inmensa mayoría de la población que no es consciente, oye cosas y bueno, pero dice, bueno, a mí bueno, es igual que haga más calor, que no sé qué, a mí no me afecta. Cuando es una falacia, realmente nos afecta a todos. Claro. ¿Cómo podemos llegar a más gente a que vean que pueden contribuir? Porque realmente necesitamos un cambio social. Y entonces un evento como este y las tareas de divulgación que hacéis algunos son muy valiosas, porque si no, la gente no se cree capaz de poder hacer nada. Y entonces uno llega a la desesperación, bueno, yo no puedo hacer nada, pues sigo igual, enchufo lo que sea y bueno, ya veremos. Y yo creo que es fundamental que cambiemos el paradigma. No estamos imposibilitados de hacer cambios, al nivel que sea, por pequeño que sea, y poder divulgar y concienciar a los otros es algo que necesitamos hacer. Llegar, ¿por qué los jóvenes pasan de todo? ¿Por qué? Y cuando son Algunos, los que... porque hay otros que son de armas Sí, tomar. pero la inmensa mayoría pues están en el TikTok y les importa la influencer y les importa un pepino lo demás, cuando los que van a sufrir las consecuencias son ellos. A mí me queda poco recorrido, a mí ya me da casi igual para lo que voy a vivir, pero ellos van a vivir y van a experimentar esto. ¿Cómo podemos llegar? Y eso es muy importante. Y por eso, pues gracias por estas iniciativas. Bueno, estoy muy de acuerdo en que hay que intentar llegar a mucha gente, pero con calma, porque es una carrera como la del señor de 92 años. Esto es de largo aliento, ¿no? Y yo soy partidario de los planes A, B, C, D en paralelo. No esperar a que el A se quede corto para sacar el B. Entonces, el llegar a mucha gente es solo un plan. Las matemáticas del cambio son súper positivas. Traspasamos la manera en la que resolvemos problemas en democracia, que es por mayoría, que en realidad es muy cutre. La mayoría es un atajo y por eso luego no funcionan mucho las decisiones alcanzadas por mayoría. Hay otras formas de tomar decisiones colectivas que llevan más tiempo, llevan más esfuerzo, pero son más duraderas. Pero en el caso concreto y esto nos hace pensar que siempre vamos a necesitar un 60, un 70, un 80%, porque así funcionan las mayorías para tomar decisiones desde la comunidad de vecinos hasta un gobierno. Sin embargo, las matemáticas del cambio son tremendamente positivas. Dependiendo del modelo, la Universidad de Exeter o de Stanford habla de un 13, un 18% de la ciudadanía. E incluso para el activismo basta con un 3, un 4%. Es decir, no hace falta que todo el mundo sepa todo muy bien. Basta con que lo sepan unos cuantos y que la sociedad empiece a valorar algunas otras cosas que no sea solo el dinero. Es decir, cuando se vea que unos cuantos, que tienen que tener ciertas propiedades, tienen que tener cierta empatía, cierto liderazgo natural, pero tampoco grandes, digamos, personajes, no tienen que ser súper en todas las dimensiones. Y esas matemáticas del cambio, como digo, son muy esperanzadoras. Hay modelos, además se emplean la misma matemática que los puntos de inflexión, los tipping points, y los utilizan a temas sociales, la Universidad de Exeter, por ejemplo, y dan ese punto de esperanza de decir, muchas veces hablamos del granito de arena, ya cierro. Lo del granito de arena. Mi granito de arena. Sí, pero hay una gran diferencia entre un granito de arena humano y no humano. El granito de arena no humano tiene muy pocas propiedades colectivas, ¿no? Bueno, sí, se cohesionan un poco y tal. Pero el granito de arena humano tiene empatía, tiene liderazgo, tiene principios. Y cuando un granito de arena humano se pone en acción, arrastra a otros granitos de otra manera mucho más inexplicable para un granito de arena literal. Es una metáfora que no va del todo, en este caso va un poco en nuestra contra, es muy limitada la analogía con un granito de arena. Es válida en el sentido que uno es muy pequeñito comparado con los 8.000 millones, pero uno puede hacer muchas más cosas de lo que parece, primera cosa, y no hace falta tantos granitos de arena, tanta gente haciendo cosas para cambiar las cosas. Se acabó. Gracias.